Bien, el tema que vamos a ver hoy es un tema sumamente importante, como todos los de inmunología, pero yo diría que este es un tema central porque permite ya conocer un poco más del sistema inmune más especializado. En la clase pasada hablamos de los componentes del sistema inmunológico y hablamos de la inmunidad adaptativa. Habíamos comentado que la inmunidad adaptativa es la inmunidad que se encarga de defendernos en las barreras, pero que también existe una inmunidad un poco más especializada, que es la inmunidad adaptativa, y esta inmunidad adaptativa es una inmunidad mucho más dirigida, mucho más específica a ese antígeno, y no abarca tantos antígenos porque no tiene tanta especificidad, sino que cada linfocito, por ejemplo, va a reconocer un antígeno específico, a diferencia, por ejemplo, de una célula del sistema inmune innato, que tiene una gran cantidad de receptores en su superficie y que es capaz de reconocer a varios patrones que pueden estar relacionados con daño, a ciertos segmentos de ARN, de ADN, cosas que no pueden hacer las células del sistema inmune adaptativo. Sin más preámbulos, recordemos que entonces la inmunidad innata es aquella que está en las barreras. Habíamos comentado las células granulocíticas, los macrófagos o fagocitos, las proteínas del complemento y algunos linfocitos que eran de la inmunidad innata, que dijimos que no le íbamos a decir linfocitos, sino que le íbamos a llamar como células NK o células NKT. Y de este lado izquierdo de la pantalla tenemos a los linfocitos B y los linfocitos T. Esta es una figura de lavas, van a ver que utilizo yo mucho estas figuras porque estas son las figuras clásicas para hablar de estas células. Y como van a ver siempre, el linfocito T va a estar en este color terracota y el linfocito B va a estar siempre en este color morado o púrpura. El linfocito, que sería esta célula que ven aquí, para poder hacer su efecto tiene que entrar en contacto con otras células. Y como ustedes la ven, fíjense la estructura que tiene bastantes como ramificaciones, y en esas ramificaciones tiene muchos receptores que van a hacer la función efectora de la célula. La inmunidad adaptativa se compone de dos partes. Una, que es la inmunidad humoral, que está representada por los linfocitos B, y otra que es la inmunidad celular, que es la que vamos a ver hoy, que está representada por los linfocitos T. Tenemos dos tipos de linfocitos. Los linfocitos T CD4, clásicamente, como los linfocitos T ayudadores o CD4, y los linfocitos T citotóxicos o CD8. Cada uno de ellos tiene una función efectora diferente. Los linfocitos T helper, como su nombre lo dice en inglés, son ayudadores, ayudan a otras células a hacer su trabajo. Bien sea los macrófagos, que son de la inmunidad innata, o bien sea los linfocitos B. Mientras que los linfocitos T tienen una función de citotoxicidad celular directa, porque son citotóxicos, los linfocitos T CD8. Entonces van a encargarse de destruir a células que están infectadas por patógenos. Tenemos otros tipos de linfocitos, como por ejemplo los linfocitos T reguladores, que son los que van a apagar la respuesta inmunológica una vez que ya ha ocurrido una limpieza de ese antígeno que está provocando la alteración. Y también dijimos que estaban los linfocitos de la inmunidad innata, los linfocitos NK y los NKT. Los linfocitos B, por supuesto, pero los linfocitos B, a pesar de que pertenecen también a la inmunidad adaptativa, no son inmunidad celular, sino inmunidad humoral, y los veremos en las dos clases subsiguientes. ¿Por qué son importantes estos temas? ¿Por qué es importante hablar de la inmunidad adaptativa? Porque la inmunidad adaptativa es determinante en muchas enfermedades. No solamente enfermedades infecciosas, sino también enfermedades de todo tipo. Si yo hablo de esclerosis múltiple, si yo hablo de tiroiditis, si yo hablo, por ejemplo, de tuberculosis, si yo hablo de lupus, de lo que yo hable, irremediablemente estoy hablando de células que tienen que ver con el sistema inmune adaptativo. Fíjense, esta enfermedad que nos tiene ahorita de cabeza a todos en el mundo, que es el COVID-19 o la COVID-19 provocada por el SARS-CoV-2. Fíjense que en los cuadros donde se explica sobre la patogenia de la enfermedad, habla de la respuesta a las células T. Y la linfopenia, que es la disminución absoluta de linfocitos T, van a provocar o van a ser predictores de una enfermedad más severa.
También nos hablan de que existe aquí una respuesta TH1, TH2. Cuando hablamos de TH1 estamos hablando de los linfocitos T, más que todo inmunidad celular, y cuando hablamos de TH2 es que se estimula también a la inmunidad humoral. Y entonces estos son términos que nosotros debemos manejar para poder entender la inmunopatogenia de todas las enfermedades que estudiamos. Fíjense, por ejemplo, aquí, hablando también de la COVID-19, cuando tenemos baja dosis del virus, los mecanismos efectores de las células T y B provocan o llevan a que se produzcan anticuerpos neutralizantes, con lo cual se controla y ocurre un clearance rápido de lo que es el virus en la sangre. Pero cuando hay alteraciones del sistema inmunológico, bien sea porque hay altas dosis, o porque hay un factor de riesgo, o porque hay comorbilidades, se va a provocar una linfopenia severa, porque hay muchísima actividad, va a haber una inmunosupresión, una actividad ineficiente tanto de las células T y B. En casos extremos podemos tener una tormenta de citoquinas, que es una actividad exageradísima del sistema inmunológico, que generalmente ocurre en personas jóvenes, con la consecuente destrucción del tejido. Ya vamos a ver por qué. Entonces, esto lleva pues a unos resultados más complejos de la enfermedad, llevando a falla multiorgánica, y son las personas que requieren ventilación mecánica. Si nosotros vemos, esta es la figura de un alveolo, hablando también de COVID-19. Fíjense que en el alveolo, que es una barrera que nos separa del medio externo, lo que van a hacer el primer trabajo van a ser las células de la inmunidad innata. Pero al final ya comienza a aparecer el papel de la inmunidad adaptativa. Eso ocurre aproximadamente en unos 5 días, comenzamos a ver la presencia de los primeros anticuerpos, que es cuando podemos tener la serología positiva, y esa es la explicación de por qué a veces el test rápido, que solamente detecta anticuerpos, no va a detectar a los casos que están en las primeras etapas de la enfermedad, porque todavía la inmunidad adaptativa no se ha estimulado y no van a poder producirse linfocitos T que produzcan linfocitos T que estimulen a los linfocitos B para producir subsecuentemente anticuerpos. Ahora, ¿cómo se activa un linfocito T? Un linfocito T, para activarse, necesita de ayuda. Es decir, como es una célula altamente especializada, entenderán que no puede activarse con cualquier cosa que pase, sino que la célula tiene que recibir un estímulo bien específico de otra célula, y además existir lo que se llama, que sería en ese caso la primera señal, y existir una segunda señal, que es a través de una molécula coestimulatoria, para que se pueda dar la maduración, proliferación y la expansión clonal de ese grupo celular. Aquí viendo otra vez el modelo esquemático de la COVID-19, fíjense, vemos todos estos puntitos azules, son partículas virales infectando células, vemos algunas células destruidas por el virus, otras que simplemente lo tienen, otras que están comenzando a romperse, a destruirse, a provocarse lisis en ellas. Y tenemos a esta célula del sistema inmune innato, que es la célula dendrítica, que es la célula clásica presentadora de antígenos, que va a tener en su membrana expresión de moléculas de complejo de mayor histocompatibilidad clase 2, y a través de esa molécula es que ella va a presentar al linfocito T, que va a tener su TCR, que va a ser el receptor del linfocito T, y a través de esa unión y la primera señal va a iniciarse la activación del linfocito T, que ya veremos que necesita de otras fases más. Pero al final, cuando él se activa, podemos tener un linfocito T que va a ser más bien regulador del TH17, también se dice que puede ser inflamatorio, hace una respuesta TH1, que es la que va a ayudar a estimular a los linfocitos B para que se maduren a células plasmáticas y produzcan anticuerpos subsecuentemente, y así también para ayudar a otras células del sistema inmune innato a tratar de destruir al patógeno. Esto puede hacerse a través de citotoxicidad directa, como lo vemos aquí en CD8, donde se van a provocar perforinas y granzimas que van a destruir a la célula que está infectada por el virus. Entonces imagínense que la actividad de estos linfocitos TCD8 sea exagerada. Si es muy exagerada, entonces vamos a tener una destrucción vasta de ese tejido donde está infectado por el virus. Entonces, por eso la respuesta inmunológica es determinante en cuanto a lo que va a ser el desenlace de una enfermedad como tal. Entonces, cuando entra esa noxa, que ya se estimula el linfocito T, a través de la célula presentadora de antígeno, ocurre lo que es la expansión clonal, hay diferenciación hacia células efectoras, en este caso cuando es la célula B hacia la célula plasmática, y si es la célula T hacia el linfocito T ayudador,
o sea, el linfocito T CD8 citotóxico efector, luego hacen su efecto con como lo vayan a hacer, dependiendo de la célula que sea, si es a través de ayudar a otras células o de citotoxicidad directa, y cuando ya esa noxa se ha apagado, esas células van para apoptosis, los linfocitos T reguladores controlan la infección y solamente van a sobrevivir células T y B de memoria, que nos van a ayudar a defendernos en una siguiente reinfección o en contacto posterior con esa noxa inicial. Esto más o menos ocurre en unas 3 semanas, en que eso sea claro. Y eso es lo que explica el diferente comportamiento tanto de la inmunoglobulina M como la inmunoglobulina G cuando estamos en presencia de una enfermedad infecciosa. Ahora, los linfocitos T vienen de una célula madre pluripotencial en la médula ósea. A su vez, esa célula va a generar a una célula común progenitora linfoide que va a dar origen a todos los linfocitos T, B y también a los de la inmunidad innata, que son los NK y NKT. Entonces, estas células, como vimos, son de la inmunidad adaptativa, tanto la B y la T, y la NK va a ser de la inmunidad innata. Ahora, esas células formadas, los linfocitos, van a ir para el timo. Y en el timo ellas se van a desarrollar y van a madurar. ¿Por qué? Porque esas células, que son las que producimos en principio, son las que vamos a tener para toda la vida, tenemos un repertorio que necesitamos estar seguros que esa célula es capaz de hacer su trabajo eficientemente. ¿En qué sentido? Que no va a reconocer antígenos propios como que si no fueran propios. Y eso ocurre en un órgano que está ahí aislado, en donde no hay contacto sino con puro antígenos propios, porque allí al timo no entran antígenos foráneos. Entonces, allí vamos a ver que este es un órgano pues, linfoide. Fíjense todas estas células que se ven con la cromatina más densa, con un núcleo grande, son los linfocitos. Aquí vemos el timo en el neonato, fíjense, con una actividad súper alta. Por supuesto, cuando ya somos adultos, la cantidad de linfocitos va bajando. Por eso es el fundamento de que nosotros tratemos de estar en contacto con la mayor cantidad de antígenos posibles antes de los 2 años de que este órgano involucione, y de recibir las vacunaciones a temprana edad. Porque el repertorio de linfocitos se va apagando y ya si nos vacunan, por ejemplo, y tenemos más de 60 años, ya no tenemos tanta capacidad de tener tanta cantidad de linfocitos para generar anticuerpos suficientes o anticuerpos efectivos. Aunque sí está justificado vacunar en los mayores de 60 años, pero la eficacia no es la misma como que si fuera alguien antes de la adultez. Aquí vemos un repaso: médula ósea, linfocitos B para acá arriba, que lo vamos a ver en la clase que viene, y linfocitos T para acá abajo en el timo. En el timo, ese linfocito tiene que demostrar que pasó los pasos de maduración, que produjo un receptor confiable, de buena calidad, que sería el TCR, y que además ese TCR no reconoce antígenos que son propios. Si esas 2 condiciones se cumplen, que forma bien su receptor y que no reconoce antígenos propios, entonces él se convierte en un linfocito T maduro y va a pasar a la circulación sanguínea, y va a anidarse en órganos linfoides secundarios, como el vaso y los ganglios linfáticos. Entonces, como les dije, del timo va a migrar a la circulación, va a estos órganos linfoides, y en esos órganos linfoides es donde ella se va a poner en contacto con la célula presentadora de antígenos, que viene a su vez de los sitios de barrera, se puso en contacto con esta noxa, y de esos sitios de barrera va por los vasos aferentes linfáticos que drenan hacia los órganos linfoides secundarios como los ganglios y el vaso, para ponerse en contacto con el linfocito T y que pueda ocurrir la interacción, para que el linfocito T pueda estar en contacto con ese antígeno nuevo que entró. Aquí vemos una foto del linfocito, microscopía óptica, microscopía electrónica. Vemos que es un núcleo, una célula con un núcleo grande, con una cromatina densa. Eso quiere indicar que tiene alta actividad replicativa del ADN, es decir, tanto para madurarse, diferenciarse, producir citoquinas. Las células que tienen alto contenido en su núcleo y cromatina densa son las que tienen más actividad. Bien, los linfocitos, una vez que están en los órganos linfoides secundarios, también pueden tener la particularidad de recircular en los vasos sanguíneos.
recirculan censando para ver si, claro, la cantidad que hay recirculando en los vasos sanguíneos es menor que la que se encuentra en los órganos linfoides secundarios en donde están concentrados. Pero su actividad es censar para justamente encontrar a esa célula presentadora de antígeno que va a presentarle a ese antígeno foráneo que entró. Ahora, también es muy importante conocer que los linfocitos, cuando se encuentran en los órganos linfoides secundarios, tienen o cumplen una función de homing, es decir, de anidamiento. Y esa función es una función una propiedad que tienen los linfocitos de quedarse allí pegados para poder estar pendientes cuando venga la célula presentadora de antígeno. Y eso lo hacen las células T naïf. Naïf es el término en inmunología que se utiliza para hablar de los linfocitos T vírgenes. Los linfocitos T vírgenes son aquellos que no han tenido contacto con ningún antígeno foráneo. Entonces tienen una serie de integrinas, selectinas, quimioquinas, que lo mantienen anidados a las células de ese tejido, en ese tejido. Ahora, como les comentaba, para que el linfocito T pueda salir, tiene que haber cumplido con lo que se llama la tolerancia central y la tolerancia periférica. La tolerancia central se refiere a que él haya salido de allí bien maduro, con buenos receptores, un buen receptor, y que haya salido siendo capaz de no reconocer a lo propio como no propio. Es decir, que sea capaz de tolerar nuestros propios tejidos, porque si por ejemplo, ese receptor de TCR reconoce un tejido propio, entonces es incompatible. Va para apoptosis, como lo vemos aquí. Y si no lo reconoce, entonces él va para una maduración. Deja el tiempo. Ahora, a nivel periférico, él también es capaz de las otras células que vaya tocando, que no son las células presentadoras de antígeno, que también tienen complejos mayores de compatibilidad, tanto clase 1 como clase 2, aunque las que tienen más clase 2 son las del sistema inmune, pero algunas células propias tienen el sistema de complejos mayores de compatibilidad, sobre todo las clase 1, y ella es capaz de reconocer ese receptor, pero si no tiene la segunda señal, que es la molécula coestimulatoria, entonces no es capaz de activarse. Es decir, que en ese momento el linfocito se queda tranquilo, no despierta ninguna respuesta. Eso es lo que se llama la tolerancia periférica. Sumamente importante porque si eso no fuera así, entonces todas las células, todos los linfocitos que aceleran del timo estarían destruyendo a todas las células de nuestro cuerpo. Aquí vemos otra imagen del linfocito. Como les digo, el linfocito también, además de estar en los órganos linfoides secundarios, algunos de ellos viajan por la circulación y de allí del timo en la médula ósea van a los órganos linfoides secundarios y nosotros vamos a tener, cuando ellos salen del timo, cuando son linfocitos T naïf o vírgenes, un repertorio inmunológico, es decir, una gran cantidad de receptores antigénicos diferentes para reconocer antígenos diferentes. ¿Qué significa eso? Esto es muy importante entender lo que significa esto del repertorio inmunológico. El repertorio inmunológico de una persona viene determinado por sus genes, es decir, por la carga genética que tiene de su mamá y que tiene de su papá. Y la combinación de ellos, múltiples combinaciones y posibilidades que ocurren, ya vamos a ver cómo, generan lo que son receptores antigénicos. Y esos receptores antigénicos provocan una variabilidad que van a darnos la gran riqueza inmunológica que tenemos cada uno de los seres humanos. Eso es algo que ocurre netamente al azar, es decir, yo puedo tener 15 hermanos y todos los 15 hermanos van a tener respuesta inmunológica diferente porque su repertorio inmunológico es diferente a pesar de que venimos de los dos padres iguales. Entonces, aquí, en esta lámina podemos ver las cadenas del receptor del linfocito T, TCR, la cadena beta, la cadena alfa, la cadena gamma y la cadena delta. Nosotros podemos tener linfocitos alfa beta, que son la mayoría, y también tenemos linfocitos gamma delta. Entonces los linfocitos alfa beta y gamma delta, fíjense, cada uno tiene su producción en un cromosoma diferente. Estos segmentos se van a determinar en forma específica y particular y van a dar una variabilidad específica a cada una de esas cadenas. De modo que yo puedo tener múltiples combinaciones y esas múltiples combinaciones me van a dar una cadena beta y una cadena alfa que es diferente, cada vez diferente. Y eso es lo que hace que yo pueda tener una respuesta específica contra un antígeno.
Por eso yo, por ejemplo, puedo responder mejor ante el estafilococo y mi hermano a lo mejor no. Ahora, ¿cómo entran los antígenos al cuerpo? Como dijimos en la clase pasada, la primera puerta de entrada son las barreras, la piel, la mucosa gastrointestinal, respiratoria, pero la piel es el órgano, digamos, donde tenemos mayor cantidad de contacto con el exterior. Y entran esos antígenos, son reconocidos por la célula del sistema inmune innato a través de diferentes mecanismos, y la célula dendrítica o célula presentadora de antígeno, que es la célula presentadora de antígeno clásica, por eso la ponemos aquí de ejemplo, viaja por los vasos aferentes linfáticos hasta los órganos linfoides secundarios, como por ejemplo los ganglios linfáticos, pero también pueden viajar por la circulación y llegar al vaso. Indistintamente de la manera que ocurra, esta célula va a presentar al linfocito T y esa célula presentadora de antígeno es el link, es decir, es la unión, el puente entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Por eso es que si yo tengo, por ejemplo, un linfocito T y tengo un antígeno, no va a haber ninguna respuesta, porque yo necesito de la célula presentadora de antígeno para que procese ese antígeno, me lo muestre en el complejo mayor de histocompatibilidad y a través del TCR yo lo reconozca en primera instancia. Esto es lo que sería la primera señal. Claro, aquí la respuesta ocurre, pero más específicamente tiene que haber una segunda señal que ya la vamos a ver. Este es como ocurre el acoplamiento con la molécula de complejo mayor histocompatibilidad con el receptor de TCR. Fíjense, la molécula de complejo mayor histocompatibilidad expresa el antígeno que ya fue procesado y este es reconocido en varios puntos por el receptor del linfocito T. Como ven, este linfocito está uniéndose a varias células dendríticas. Entonces, el linfocito es una célula que, si se quiere, es promiscua, es decir, que tiene la habilidad de poder unirse con muchísimas células dendríticas al mismo tiempo. Eso, por supuesto, que es muy bueno porque hace que la respuesta inmunológica sea mucho más efectiva. Ahora, nosotros conocemos diferentes tipos de células presentadoras de antígenos. Como les dije, la célula presentadora de antígenos clásica es la célula dendrítica, que es la vamos a ver aquí expresada de esta manera. Procesa el antígeno, lo presenta a través del complejo mayor histocompatibilidad y tiene a una molécula coestimulatoria para que se dé la segunda señal y el linfocito T se pueda activar. También el macrófago, a través de una molécula que se llama CD40, puede tener contacto con el linfocito T a través, porque también el macrófago es una célula presentadora de antígeno, tiene complejo mayor histocompatibilidad que presenta y a través de CD40 puede hacer el trabajo. Y en este caso, fíjense, cuando la célula presentadora de antígeno activa el linfocito T, va a ayudar es que el propio linfocito T se convierta en célula efectora y se expanda clonalmente. Cuando el macrófago es quien estimula la célula T, el efecto final va a ser que ese linfocito T va a ayudar a ese macrófago a seguir fagocitando más antígenos de los que están entrando al cuerpo. Y si es estimulado por una célula B, es decir, que la célula B se comporta como célula presentadora de antígeno entre sus tantas funciones, también a través de CD40, la célula B es capaz de reconocer con sus antígenos que presenta en su membrana, que es un receptor tipo monoglobulina o BCR, y es capaz de presentar también a través del complejo mayor de histocompatibilidad y provocar un efecto que va a ayudar a que la célula T a su vez ayude a la célula B a producir anticuerpos contra ese antígeno que los dos están conociendo. La presentación antigénica puede darse de dos maneras. Puede darse a través de una presentación por endocitosis o citosólica. Depende si es de la clase 1 o clase 2. Ustedes tendrán una clase específica para ver sistema HLA o complejo mayor histocompatibilidad. Por eso no voy a ahondar mucho en eso ahorita. Ahora, este es el receptor del linfocito T, fíjense. Él tiene una parte externa, una región intramembrana y una región que está intracelular. La parte que reconoce el antígeno es la parte que está externa. Entonces, él tiene unas moléculas acopladoras, que son las moléculas CD3, CD28 y también tenemos la molécula CD4, CD8. Pero estas moléculas CD3 están siempre pegadas del TCR y ayudan a su función efectora, como lo vemos aquí. Estos dominios que ven aquí son dominios de tirosina que se activan para que, imagínense así como prender un fósforo, y eso despierta una llama cascada abajo hasta el núcleo para provocar una función específica, bien sea formar una citoquina, que se madure la célula, que se diferencie, que exprese un receptor, cualquier función que se quiera crear.
Tenemos varias moléculas accesorias como CD4 y CD8, dependiendo si es un linfocito T ayudador o si es un linfocito T citotóxico. Como vemos, la activación, aquí tenemos de un receptor TCR y de un receptor de la célula B. El receptor TCR, fíjense que se parece mucho a una inmunoglobulina. Esta es la forma de una inmunoglobulina, ya vamos a ver que son 4 cadenas, pero aquí son solo 2 cadenas, que se une a la molécula de complejo mayor histocompatibilidad de la célula presentadora de antígeno, y a través de sus moléculas acopladoras se traduce la señal hacia abajo. Vemos que hay una gran cantidad de moléculas accesorias en la célula presentadora de antígeno y en el linfocito T. En el linfocito T vamos a tener las CD3 que están junto al receptor TCR, CD4 o CD8, dependiendo de la célula que sea, y vamos a ver que estas moléculas van a ayudar a un mecanismo que es lo que se llama la segunda señal para activación del linfocito T. Entonces vemos aquí las moléculas coestimulatorias. Aquí estamos viendo el linfocito T abajo. Vemos a CD28, CD2, y tenemos a estas moléculas que tienen dominios SLAM, que también ayudan a que la señal se traduzca a cascada abajo. Aquí lo vemos un poco más esquemático. Fíjense el TCR, este es el linfocito T. De este lado tenemos a la célula presentadora de antígeno. Y tenemos a unas moléculas que son coestimulatorias y unas moléculas que son inhibitorias. Estas moléculas, ustedes dirán, bueno, ¿cuál será la importancia de nosotros conocer esas moléculas? Pues es muy importante, porque tiene mucha implicación desde el punto de vista de conocer enfermedad, de conocer la enfermedad. ¿En qué enfermedades? Por ejemplo, en el caso de la artritis reumatoide, un momentito, en el caso de la artritis reumatoide, por ejemplo, nosotros vamos a ver que existe un mecanismo en donde podemos dar una intervención terapéutica a través de la intervención en una molécula CTLA4. ¿En qué sentido? Que esa molécula CTLA4, si se bloquea, como es una molécula coestimulatoria, yo voy a tener un efecto inhibidor de la célula T. Y ese mecanismo se aprovecha, por ejemplo, para evitar que el linfocito T se active cuando estamos en presencia de, por ejemplo, una enfermedad como artritis reumatoide. Existe un medicamento que bloquea a ese receptor, tiene mucha más afinidad que esta molécula B7 que está en la célula presentadora de antígeno, y eso hace que el linfocito T, a pesar de que ocurre la primera señal, se inactive, vaya para anergia, no tenga actividad. Entonces, esto es muy importante de conocer. Ese medicamento, no sé si ustedes lo conocerán, se llama Abatacept, cuyo nombre comercial era Orencia. Ya nosotros lo utilizamos mucho aquí en Venezuela, ya no. Ok, entonces estos linfocitos T vírgenes entonces se van a activar después de que salen del timo y que se encuentran en los órganos linfoides secundarios. Ahora, esa activación va a ocurrir a través de la célula presentadora de antígeno hacia un linfocito TCD4 o TCD8. Si ocurre hacia un TCD4, va a provocar un incremento en la producción de interleuquina 2, porque va a incrementarse en la presencia del receptor de interleuquina 2 en la superficie, para que esto va a ayudar a que se haga una expansión clonal y que esta célula se mantenga activo o estimule a linfocitos B para que produzcan anticuerpos, pero también que produzcan células de memoria. Mientras que si se estimula a la célula TCD8, se va a provocar un factor estimulador para provocar una célula que sea altamente citotóxica. Entonces, cuando ocurre la interacción con la célula presentadora de antígeno, que se expresa este receptor para interleuquina 2, esto va a ayudar a la maduración y a la diferenciación del linfocito T. Fíjense, la interleuquina 2 ayuda a la expansión clonal y también ayuda a la actividad de la célula NK. Como lo vemos aquí, no solamente la interleuquina 2, sino también la interleuquina 4 y el interferón gamma tienen que ver con ayudar al estímulo de la célula B para la producción de anticuerpos. El interferón gamma ayuda a estimular al linfocito, al macrófago, para que siga fagocitando. Y la interleuquina 2 ayuda a la expansión clonal de la célula citotóxica. Al final de todo esto, se repite el ciclo de la expansión clonal, ocurre lo que es la respuesta efectora, declina porque hay una metastasis o clearance de ese patógeno, y luego entonces quedan las células de memoria.
Fíjense que antes de que se exponga el antígeno, un linfocito TCD4 o TCD8 virgen específico para un antígeno, lo es en 1 en 100.000 a 1 en 1.000.000. Después de que está en contacto con ese antígeno, el linfocito TCD4, 1 en 100 o 1 en 1.000, y el linfocito TCD8, 1 en 10. ¿Por qué? Porque este es el citotóxico. Por supuesto que tiene que ser altamente específico, porque si no es específico va a destruir a todos los tejidos. Y después de la eliminación del antígeno, los linfocitos T de memoria son específicos 1 en 10.000. Por eso podemos tener capacidad de respuesta cuando estamos en presencia por segunda vez de ese patógeno. Aquí entonces repasamos. La señal 1 es la unión del receptor del linfocito T con la molécula del complejo mayor histocompatibilidad, y la señal 2 sería el paso de la molécula coestimulatoria. Como lo vemos aquí, célula presentadora de antígeno, linfocito T, expansión clonal. También puede ser que la célula presentadora de antígeno presente a través de CD40 ligando, CD40 ligando, y en este caso va a ayudar a que se exprese B7, y el B7 es una molécula que se va a unir a la molécula coestimulatoria del linfocito T para que se pueda dar una activación, una presentación antigénica más eficiente. Ahora, esto que hemos visto es por fuera, pero por dentro tenemos otro panorama. Ese panorama es que nosotros vamos a tener una activación, una fosforilación de todos esos residuos de tirosina que van a provocar cascada abajo, que se provoque una respuesta para que se produzcan factores de activación nuclear que van a provocar respuesta en producción de citoquinas o que van a ayudar a maduración o diferenciación. Aquí vemos diferentes, no es objeto de esta clase pasarlos porque son mecanismos muy específicos, pero pueden saber, por ejemplo, que hay diferentes vías de quinasa. Por ejemplo, yo les puedo explicar la vía de la entrada de calcio al citosol para estimulación. También se puede explicar las vías de las ERK quinasas o de las Jung quinasas. Esta vía de Jung o Janus quinasa es una clase solamente. Todas estas vías van a conducir a que se traduzca una señal para que se produzca, por ejemplo, interleuquina 2, que ayuda a la maduración y diferenciación del linfocito T, pero también puede ser a la producción de interferón gamma, puede ser a la producción de interleuquina 4 o que se produzca algún otro receptor de superficie. Entonces, esto es muy importante conocer. Como les comentaba, aquí vemos otra vez al linfocito T, vemos en este caso del lado derecho una molécula coestimulatoria, primera señal, segunda señal, y de este lado, en el lado izquierdo, vemos primera señal y segunda señal, pero esta segunda señal fue una señal coestimulatoria negativa. Eso quiere decir que el linfocito T no se va a activar. Si yo utilizo o activo esa vía, yo inactivo la acción del resto de las moléculas para que la cascada hacia abajo no se dé y no se transduce la señal. Y así no se trasloca ninguna sustancia al núcleo, no se produce ningún factor de activación nuclear y no se produce ninguna respuesta en la célula. Es muy importante conocer que el linfocito T es una célula bastante activa con su par, que es el linfocito B. Ayuda a través de interleuquina 4 y del interferón gamma a estimular al linfocito B para que él también se madure hacia una célula plasmática y produzca diferentes anticuerpos. Ahora, cuando ella se pone en contacto con la célula B, esa célula B ya ha estado en contacto con ese antígeno porque lo conoce. Y eso hace que la respuesta tenga como una garantía de que la célula que se está haciendo o la actividad que se está haciendo es una actividad orquestada que permite que sea mucho más eficiente y menos evasiva o menos errática, por decirlo así. Entonces, luego, aquí vemos el linfocito T puede tener también diferentes subpoblaciones. Estas subpoblaciones lo que van a determinar a través de marcadores específicos que tienen ellos, como los vemos aquí, que se produzcan diversos tipos de citoquinas que van a ir encaminadas hacia una respuesta específica. Por ejemplo, la respuesta TH1, como les dije, interferón gamma, va a ir hacia estimular al macrófago para que el macrófago produzca una mayor actividad fagocítica y así provocar un clearance mayor de ese patógeno que entró. La respuesta TH2 tiene hacia interleuquina 4, que favorece a la estimulación del linfocito B para que se madure esa célula plasmática y produzca anticuerpos.
y el linfocito TH17, que se dice que es un linfocito inmunomodulador de muchas respuestas. De hecho, este linfocito está implicado en el rol patogénico de muchas enfermedades autoinmunes. Y tenemos otros tipos de linfocitos, y va a depender la diferenciación de ese linfocito, y es lo que se conoce, y hay un debate en lo que sería la tercera señal, porque la primera señal, como les dije, es la unión del receptor del linfocito T al complejo mayor de histocompatibilidad. Luego viene la segunda señal, y la tercera señal sería el medio que hace que el linfocito T cambie hacia un subtipo específico. Y bueno, con esto terminamos. Se va a terminar la sesión porque quedan segundos, pero me voy a conectar otra vez en otra sesión nueva para que accedan. Y hacemos un feedback de preguntas acerca del tema.